nuevamente el grupo de los psicogenotextistas, ahora en nuestra temporada de Shakespeare, y el día de hoy presentaremos la obra de William Shakespeare, Como les guste, o As You Like It. Esta obra de William Shakespeare la vamos a comentar Alfredo Alcántar, Abraham Manzano, María del Carmen Trejo y yo. Y vamos a empezar, como siempre, con una introducción que nos va a dar Carmen Trejo. Cada quien hablará algo que quiera decirnos de la obra de forma general y empezaremos con nuestro conversatorio. Este conversatorio es parte del programa de difusión del canal YouTube Enquiapsimia y del proyecto editorial Energeia Entelequia, Complejidad de Psiquismo, que tiene como objeto la difusión del trabajo de nosotros como grupo de psicoanalistas y psiquiatras respecto a los diferentes fenómenos del psiquismo. Pues muy bien, entonces comenzamos. Carmen, por favor. Sí, muy bien. Bueno, pues esta obra se traduce de diferentes maneras. El título, eh, yo prefiero que la traducción que es como gustéis, ¿no? O como gustes. Ajá. Pues es una comedia escrita por William Shakespeare por ahí del año 1599. Entonces, este año o sea, es muy importante para mí marcar el año en el que fue escrita, 1599, y se empezó a representar a partir de ahí. Esta comedia consta de 5 actos en verso y en prosa, ¿sí? Para ver después cómo tiene implicaciones importantes esto en el lenguaje. Uh-huh. El argumento es eh, enredado, digamos, para hacer esta comedia, para lograrla. Y bueno, va más o menos así. Digo, este es un resumen muy pequeño que yo hice. Obviamente tiene sus otras vertientes y sus otras complejidades, ¿no? Bueno, Frederick ha usurpado el dominio de su hermano, el duque. Este duque usurpado se ha retirado a un bosque desterrado. Rosalinda es hija, Rosalinda, que es el personaje principal de esta comedia, es hija de este duque, ¿sí? Pero Rosalinda se queda, de momento no es desterrada, ya que hay un enorme afecto que la une a Celia, la hija del duque usurpador, y se ha quedado en la corte, ¿sí? Entre sus múltiples actividades como duquesas, asisten a una lucha y ahí se conocen Orlando y Rosalinda. Orlando es hijo de Sir Ronald de Boys y derrota a un hombre muy fortachón, ¿verdad? En una lucha cuerpo a cuerpo, como lucha libre, digamos, ahora la conoceríamos así. Y Rosalinda ahí se ve atraída por este joven y tienen un primer encuentro y bueno, se enamoran, ¿no? Eh, Frederick, el duque, ¿cómo se llama esto? Que ha usurpado el trono, va a felicitar a Orlando, pero se entera de que es hijo de un gran amigo del duque desterrado. Y entonces, pues por el poder, ¿verdad? También destierra a Orlando. Entonces, resuelve rápidamente sus conflictos de lealtad y destierra también a Orlando, ¿no? Eh, como consecuencia de una protesta, Rosalinda también es desterrada, pero Celia decide acompañarla en su destierro porque son dos mujeres muy unidas, muy comprometidas con su amistad, se demuestran siempre un gran cariño, ¿sí? Y entonces, estas dos mujeres tienen joyas,
tienen dinero, tienen ropa, sacan todas estas posesiones, o sea, lo que quiero decir es como mujeres muy independientes en la corte y se van al destierro. Aquí lo curioso es que todos los desterrados van a un bosque, a este bosque Ardén, ¿verdad? En las Ardenas, que es un lugar inventado, es un lugar ficticio, ¿no? Pero que tiene un enorme significado en la historia. Entonces, en esta instalarse en el bosque, decide Rosalinda, que tiene una enorme creatividad y una enorme libertad, ¿sí? Decide disfrazarse de varón, o sea, de hombre. Y tiene un disfraz masculino y un hombre, ¿no? Se llama Gamínides. Y Celia finge ser hermana de Gamínides, ¿sí? Como preparando todo esto, viven en una pequeña choza en el bosque y viven como de manera independiente, ¿sí? No buscan al papá de ella, ¿no? Sino que viven de manera independiente como una aventura. Ujú. Y entonces ahí coinciden, se tratan Orlando y Gamínide y Celia. Ajá. Entonces Gamínide va ganando la confianza de Orlando muy poco a poco. Y esta es como la trama más importante, ¿no? De la comedia, cómo van ganando y Rosalinda en toda esta creatividad, como está enamorada de Orlando, pues hace todo un plan para educar a Orlando en las artes del amor, ¿sí? Siendo Gamínide, y esto es verdaderamente, yo creo que esto lo vamos a comentar al rato ampliamente, es la parte deliciosa de la comedia, ¿no? Por todo lo que hace Rosalinda con Orlando. Finalmente, todo esto se va a ir desenredando, todo este enredo de comedia se va a ir desenredando. Hay una mujer, Phoebe, que se enamora de Gamínide, ¿sí? Desprecia a su compañero porque en este bosque hay aldeanos que viven ahí también y conviven. Y bueno, este es otro aspecto del enredo de la comedia, ¿no? Finalmente, Rosalinda abandona el disfraz y se resuelve todo esto. El bosque, que es un gran personaje dentro de la obra, tiene unas como poderes mágicos, ¿sí? Porque le confiere a la historia como la certeza de que no va a pasar nada malo, ¿sí? Al contrario, como hay un contacto muy grande con la naturaleza, como es un ambiente muy pastoril y muy campirano y muy apegado a las cosas naturales, a los árboles, ¿no? Todo el tiempo vemos árboles, vemos raíces de árboles enormes, vemos un pequeño río, vemos. Entonces esto le confiere la certeza como de que ahí no va a pasar nada mal. Al contrario, todo lo que pueda pasar en el bosque de Ardén van a ser cosas buenas. Entonces es muy relajante la comedia, ¿no? Viéndolo desde esta parte del bosque, ¿no? Entonces hay un ermitaño ahí que se entrevista con Frederick, el usurpador, y lo convence de que se vaya de misionero y que devuelva el reino usurpado y pues finalmente las parejas se casan celebrando una enorme boda con el simbolismo que yo creo que al rato vamos a decir de las bodas, ¿verdad? Y se resuelve todo
el enredo que Rosalinda había creado haciendo uso de esta libertad maravillosa que ella tiene, ¿no? Entonces, también el hermano de Orlando, Olivier, también había ahí como quitado propiedades a Orlando y finalmente le devuelve. Entonces es este ambiente bondadoso, generoso, donde el bosque ha influenciado todo un ambiente, ¿sí? De relajamiento, donde la gente puede eh, como sacar sus partes buenas y ponerlas a actuar, ¿no? Entonces en este ambiente se desarrolla Rosalinda y bueno, pues ya con esto doy pie a que ustedes comenten ya sobre los personajes. El personaje central es Rosalinda, todos los demás están ahí como eh, alentando su personaje, ¿no? Donde ella se expresa de maneras maravillosas y es uno de los tres grandes personajes de Shakespeare, ¿no? Uno es Falstaff, el otro es Hamlet y el otro es Rosalinda. Por eso quisimos hacer este programa, ¿no? Con respecto a este gran personaje. Muy bien. Sí, gracias, Carmen. Alfredo, ¿quieres? Sí, pues a mí me parece que es una obra muy disfrutable, porque aquí no vemos maldad ni tragedia demasiado, como en las obras trágicas de Shakespeare que habíamos leído con anterioridad. Esa es una obra suave, disfrutable. Me parece que el lenguaje es el personaje principal de esta obra, porque pues si Rosalinda se nos presenta como una chica hermosa, como dice Carmen, muy libre, muy independiente, con iniciativa y que juega disfrazándose de hombre y va con su amado, que es su prima, que tienen un amor, cultivan ellas un amor muy significativo, más que hermanas, muy leales y fieles entre sí, y se percibe a veces cierto sentido, cierto humor de erotismo que va más allá de la mera relación de parentesco o de amistad. Bueno, eso no se plantea, simplemente se trasluce. Y vuelvo a mencionar, el lenguaje es muy grato. Yo leí una traducción que es en verso, una traducción del inglés que es versificada, entonces resulta muy grato en el endecasílabo o de decasílabo castellano, pues encontrar la ritmicidad, las imágenes, el ritmo ágil de la comedia de Shakespeare. Respecto a los personajes, me parece que, pues sí, los que sobresalen es Orlando y Rosalinda, pero también el hermano mayor de Orlando, que es el que actúa ventajosamente, no apoyando su desarrollo, según se nos presenta en la primera parte de la comedia, lo descuida, no lo educa como es debido y lo deja como un joven silvestre. El espacio donde se desarrolla la obra, que es la selva, dice mi traducción, la selva de las Ardenas, que es un lugar en el noreste de Francia, las Ardenas. De allí tomó Shakespeare su inspiración para colocar ahí
una historia bucólica, inspirado seguramente en los antiguos, en las comedias de Plauto, de Lucano, los antiguos comediantes grecorromanos. Y el traductor también menciona a los contemporáneos franceses de Shakespeare como inspiradores de una obra ligera que no fuera desgarradora como Hamlet o los que hemos leído. Me parece que es una invitación a esta obra a que revisáramos una obra que asocié yo de Virginia Woolf, que es Orlando. Es una obra significativa de esta mujer en la cual el personaje Orlando o es una mujer que se presenta como hombre o es un hombre vestido de mujer. No me ha quedado claro. Por eso es una invitación a leer, a conocer esta obra de Virginia Woolf, Orlando, sugerida posiblemente por esta comedia de su remoto antecesor y maestro, William Shakespeare. Es todo lo que quería decir por ahora. Sí, gracias. Sí, Abraham. Bueno, Shakespeare denota su genialidad y la genialidad está puesta en la forma que escribe. Ahora que Alfredo comenta que tiene una traducción versificada en verso, a mí me parece que eso enriquece mucho las traducciones, ¿no? Porque he revisado varias traducciones y muchas dicen cosas totalmente diferentes de un mismo párrafo idéntico, ¿no? Pero leyendo un poco sobre esta obra de Shakespeare, me encontré con que varios historiadores dicen que se inspira, que es inspirado o influenciado por otros escritores de su época. Y de los que encontré que tenían obras muy similares, era Tomás Lodge, que fue contemporáneo, un poco más viejo en edad que Shakespeare, y graduado del Trinity College de Inglaterra. Lodge hace un estudio él hace un viaje hacia las Azores, las Canarias, y allá se inspira en el campo y demás, y se supone que entre el regreso de Azores a Reino Unido, él escribe una novela que se llama Rosalinda. Y allí él se inspira en los viñedos y se inspira en el campo y en toda el área bucólica y demás. Entonces, partiendo de allí, hay un estudioso de la Universidad de La Laguna, acá de Durango, que es parte de una asociación que se dedica al estudio de la literatura renacentista, ¿no? Entonces, él se dedica a ir investigando y rastreando las novelas previas, y la más cercana es Rosalinda, de Tomás Lodge. Bueno, la parte de aproximarme a la lectura fue primeramente el argumento escrito. Entonces, Carmen nos invitó a ver una película de 1936 en donde se ve la actuación. Entonces allí la primera parte es lo que uno lee en cualquier traducción que uno encuentre, y la segunda parte es la escenografía. Este texto fue escrito para representarse, ¿no? Entonces eso es lo que enriquece,
y termina de complementar absolutamente todo. Y la primera pregunta era, ¿por qué las novelas previas, similares o tan similares como la Rosalinda de Tomás Losch, no tienen la fama, ni la intensidad, ni el peso literario, la fuerza histórica que tiene Shakespeare y sus obras, ¿no? Están las históricas, las dramáticas y las novelas, aparte de los sonetos. Y entonces cuando a mí me decían que Shakespeare plantea, modifica, empuja la evolución del idioma, no me quedaba claro. Entonces, este sujeto, José Tomás Monterrey Rodríguez, un investigador de la Universidad de La Laguna, Durango, México, entonces él hace toda una investigación. Y a mí me nace la idea de que tiene que ser ubicado para pensar en Shakespeare y qué fue lo que pasó, teníamos que ubicarlo en una situación temporoespacial, en una vigencia espacial y temporal. Y entonces allí es donde puedo comprender muchas cosas de lo que él hace. Esta puesta en escena, ir a buscar el texto original y compararlo con traducciones, me llevó a consultar el First Folio, el primer folio que se hizo años después, y ni siquiera fue por Shakespeare, sino por sus seguidores, ¿no? Para que no se perdiera. Entonces hicieron este mamotreto que está facsímil, es un texto facsimilar, y es muy interesante, pero acá me encontré con la dificultad de la traducción, ¿no? Y entonces lo traté de consultarlo y me encontré que es tan complicado que tendríamos que tener unos expertos que nos dijeran más o menos de qué se trataba toda la gramática, la ortografía de Shakespeare, porque Shakespeare recurre a un montón de construcciones literarias de esa época, a lo que ahora conocemos como apócopes y aféresis en su mismo lenguaje para que rime. Bueno, entonces, en eso me encontré que hay solamente para guiarnos con Shakespeare, 2 libros de este tamaño que se llaman, ¿no?, Lexicon and Quotation, diccionario de lexicón y de Shakespeare para entenderlo. Entonces, esto me fue enriqueciendo y demás. Me llamó la atención el personaje precisamente de Rosalinda, me enamoró. Y aparte, todo lo que mencionaste, Carmen, cómo nos va llevando ella, es la voz cantante, la personalidad que Alfredo ya describió de ella, esta parte seductora que tiene, ¿no? En fin. Y el cierre. En el cierre, ella, ¿no?, nos dice, ¿por qué hay un epílogo? ¿Por qué hay un prólogo y se ve bien? ¿Y por qué no va a haber un epílogo que también se vea bien por las mujeres? Y esto me llevó a pensar, cuando hablamos nosotros de Macbeth, Lady Macbeth, que Lady Macbeth era una persona mala, llevada por ambiciones y todo lo que ya comentamos en ese momento. Y entonces cuando leímos a Lady Macbeth, me encontré con unas autoras inglesas que criticaban a Shakespeare y decían, ¿no?, de cómo Shakespeare abordaba, decía, el abordaje del feminismo en Shakespeare, y lo criticaban básicamente por sus tragedias, básicamente por Lady Macbeth. Pero acá la reivindicación de ella al final con el cierre que hace dice, ¿y por qué las mujeres no? ¿No? Esa parte me enamoró del personaje,
reivindicó la aparición de lo femenino en Shakespeare y todo lo demás fue una situación que tendríamos que verla y discutir, como en algunos monólogos, ¿no? Que está diciendo cuando describe las tantas edades del hombre, ¿no? De tal edad, luego la que sigue, luego lo que sigue, cómo va describiendo sabiamente características de la evolución del hombre, ¿no? Del sujeto, del humano. Eso es muy interesante. Las rimas, pues será cuestión como de puntualizarlas, las rimas que va teniendo en cada uno de los momentos, cuando están en el bosque, dice, pues mañana nos vemos para la boda, no faltaremos, no hay, ni yo. Esa parte dicha en inglés, en eso, es un cántico, ¿no? Y entonces me acordé del reto, la lucha que tiene Orlando, ¿no? Seguramente por la búsqueda de una asignación de Orlando, va a pelear contra un fortachón luchador, que por otro lado es amigo del duque y le aconseja, por ahí a ver si se te pasa la mano, ¿no? Entonces ahí hay una parte malévola, ¿no? ¿Cómo? Si es tu hermano, no, pues se te pasa la mano. Más allá del escarmiento, le insinúa, ¿eh? Entonces, hay un reto y finalmente este joven inexperto sale victorioso, ¿no? Y al salir victorioso, allá están Rosalinda y su prima, ¿no? Y entonces, a ver, habla de que no sé qué, y vamos a rezar porque te vaya bien, y le dan una cadenita, ¿no? Que es el símbolo como de compromiso o de identificación o de la primera muestra de afecto, ¿no? El primer flirt, ¿no? El primer encuentro que tienen afectivo. Bueno. Entonces, pensando en eso, me acordé de que hay luchas y hay retos también en música, y que probablemente para la gente que no se ha acercado y no se empiece a enamorar de Shakespeare, tendríamos que hacer una comparación de qué pasa con la música, porque la música se oye y está en todos lados, y Shakespeare no está en todos lados. Entonces me acordé del reto que en 1817, en la Navidad de 1817, tuvo Mozart con Clementi, con Muzio Clementi, un famoso músico que ya tenía fama y todo, y entonces Mozart iba llegando por allí, y entonces dijeron, oye, pues vamos a hacer un reto, ¿no? Entonces el emperador José y el no sé qué, lo invitaron, y tuvieron un encuentro, y hay varias versiones del encuentro, uno que fue muy serio, y que ahí pusieron cada quien sus obras, y otro en donde dice que Mozart, sabiéndose un genio, sabiéndose dominante de la música, entonces empezó a escribir, ¿no? Tocó Clementi su sonata número 24, ¿no? Y luego llegó Mozart, chamacón, joven, ¿no? Equiparado con el Orlando de As You Like It, y empezó a tocar con un dedo. Ta, 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 ta. Todo el mundo se quedó, ¿de qué se trata, no? Entonces, sin partitura ni nada, se improvisó 12 variedades en distinto grado de complejidad ascendente de esta pieza musical, ¿no? Y entonces, cuando terminó y todo, ya en público no supieron decir la nobleza quién ganó y todo, pero en corto dijeron y aceptaron que había ganado Mozart, porque el otro era un ejecutante, un lector de música, experto, claro, con muchos conocimientos y mucha técnica, pero lo que estaba presentando Mozart era la creatividad, era el cómo de una cosa muy sencilla la vas a llevar a la complejidad hasta el final. Bueno, pues para colmo de enojo de Muzio Clementi, 10 años después se inaugura, se presenta por primera vez la flauta mágica, 10 años después. Y entonces, de repente, la apertura de la flauta mágica es
la entrada del soneto 24 de Clementi, ¿no? Entonces Clementi se entera de casualidad y se pone muy, muy sorprendido, va, la oye y manda una carta a su editor diciendo que esa apertura, ¿no? Él la presentó 10 años antes en tal concurso frente a tales nobles, ¿no? Y que Mozart estaba presente. Bueno, esta parte de la creatividad y demás, leyendo a Shakespeare, yo puedo entender cómo en una obra bucólica, ¿no? de esta sencillez, oyéndola directamente en inglés, con unos actores expertos, uno encuentra en la letra que está escrita, uno encuentra una verdadera ritmo, armonía y melodía en la lectura, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, gracias, Armando. Abraham, perdón. Gracias, Abraham. Bueno, pues yo para mi primer comentario de la obra del día de hoy, As You Like It, yo quería un poco como retomar cómo es que si hemos estado analizando la obra de Shakespeare con toda su riqueza acerca de lo humano y de cómo en lo profundo del humano tenemos todas estas emociones. En el caso de As You Like It, me parece que también el mismo autor, William Shakespeare, nos invita en su riqueza a poder como valorar cómo es que en los humanos, a través de la historia, siempre hemos tenido en el imaginario una tendencia de pensar en algún lugar mágico, en donde nosotros pudiéramos tener una vida idealizada, ¿no? En todas las culturas, desde que aparecieron las culturas en la humanidad, pues cada una se ha ideado un lugar mágico, especial, único, en donde hay una referencia idealizada de cómo puede vivir el humano. Ya en nuestro caso, que somos América, un continente finalmente colonizado y conquistado por Europa, la tradición judío-cristiana nos ha llevado a pensar que existe un paraíso. Y entonces, en la tradición judío-cristiana todos pensamos en un paraíso, no en la muerte. Cuando haya una muerte va a haber un paraíso. Bueno, ya durante mucho tiempo, este paraíso famoso pues ha sido cuestionado. Milton nos hablaba del paraíso perdido y finalmente también pues en la misma literatura, ¿no? Los mismos creadores han generado espacios especiales como Santa Marta para Onetti, como, de alguna otra manera, no tanto como el paraíso, pero este lugar tan especial que es Comalá para Rulfo, o inclusive, ¿no? De la misma tendencia, el mismo Tomás Moro, cuando hablaba de la isla Utopía, nos mostraba cómo podría haber un lugar especial donde los humanos pudiéramos vivir en armonía, ¿no? Y ahora William Shakespeare, con su genialidad, nos invita a conocer Arden, un lugar muy especial donde todo mundo puede ir a este espacio particular en el imaginario, donde podemos ir y podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, inclusive con un tono humorístico, ligero. Se siente en ese lugar la posibilidad de que el humano expanda sus virtudes, se encuentre, busque el amor, pero en un tono inclusive de diversión, de bienestar. Cómo es que precisamente el duque, que es expulsado, el papá precisamente de Rosalinda, en el momento en que se va, pues muy probablemente tenía esta intención de armarse para regresar y recuperar lo que le pertenecía, que era su ducado, y lo vemos al duque pues ya encontrando en Arden ese lugar tan especial donde puede pensarse en un lugar pacífico, en entorno con la naturaleza. Inclusive ahí a lo mejor pensaríamos en Shakespeare como un precursor de estas visiones de una vida ecológica mucho más equilibrada, pues se encuentra, ¿no?, la armonía con la naturaleza. Inclusive hay toda una confrontación a esta forma cazadora que se tenía, ¿no?, donde los reyes iban y cazaban y
y se introducían como aparentemente grandes seres de grandeza y de fuerza y valentía, y iban a cazar precisamente a las zonas que eran no urbanas, ¿no? Pero acá en Arden no, acá en Arden hay todo una manera de vivir en equilibrio con la naturaleza, y el mismo amor encuentra ahí un lugar con Rosalinda para cuestionarse y ver cómo puede vivirse, ¿no? Entonces ahí William Shakespeare creo que nos invita a conocer un lugar en donde todos quisiéramos estar en Arden, ¿no? Es un lugar de ensoñación, ¿no? Para poder ser mejor humano. Pero yo, bueno, ese es un poco, yo así quería comenzar el día de hoy, y en este título que le pone Shakespeare, As You Like It, pues es un poco decirle a todos los lectores, ¿no? Pues como quieras. ¿Qué cosa? Pues como tú quieras, ¿no? Cada quien que pueda ahí proyectar lo que quiera, y en este lugar tan especial que es Arden. Pero ya empezando con el conversatorio, también un poco yo quería destacar la figura de Jax, que es un personaje muy particular, porque Jax, que es un sabio, un estoico, una persona sabia, ¿no? Dentro de Arden, digamos que tiene todo este temperamento melancólico que se ha hablado tanto, que está en relación a la creación, a la creatividad artística. Es un hombre sabio, sobrio, que inclusive cuando llega Orlando a hablarle de su gran amor por Rosalinda, que va haciendo cosas, pues le dice un poco, bueno, ya, es demasiado lo que estás diciendo, ¿no? Como un poco también dándole pausa, que tampoco haya una idealización. Y quería yo hablar como él, como en este inicio del conversatorio, porque precisamente me parece que es un personaje que también da un contraste. Ya no solamente está el Arden de ensoñación, como yo les decía, sino también este personaje, en su sabiduría, en efecto, destaca las partes más positivas de un lugar que tiene este equilibrio ecológico, donde las emociones se manejan de una manera mucho más equilibrada, según Jax, que no se va como a la idealización, y que inclusive nos llena de varias frases muy sabias y de varias posturas muy interesantes que dan sabiduría, le dan equilibrio a todo este mundo de ensoñación, pero que al final inclusive cuando ya todos están en la festividad, porque entonces en este paraíso todos los enamorados se encuentran, se casan, están ahí celebrando, ¿no? Felizmente cómo es que el amor llega a este máximo. Pues él mismo se va de ahí, ¿no? Dice, ahí se quedan con su Arden de ensueño, yo ya me voy a un monasterio, ustedes ya están muy maníacos, ¿no? Diríamos nosotros, precisamente en nuestro lenguaje psicoanalítico, están en fuga maníaca, demasiado felices. Ahí los dejo con su paraíso, ¿no? Porque inclusive el final es paradisíaco, ¿no? Una vez que todos tienen oportunidad de cambiar, evolucionar, pues resulta que hasta el duque, que había desentronado a su hermano y se había quedado con el poder, pues ahora resulta que también quiere ir a Arden, ¿no? A seguir a su hija, y también pues, viendo que todos se van para allá, él también quiere ceder, quiere mejorar y quiere cederle nuevamente el poder al hermano originario, inclusive ya el hermano mayor de Orlando, Olivier, ya también se fue y inclusive salvó a Orlando, y ya de alguna manera está renunciando también a su poder más dentro de la situación ya propiamente más urbana. Y a final de cuentas, todos en esa fuga maníaca, Jax el sabio le dice, ahí se quedan con su fuga maníaca, yo ya me voy a otro lado donde se tomen la vida un poco más en serio, ¿no? Bueno, yo empezaría así el conversatorio. No sé ahora quién quisiera continuar. Sí, yo me gusta mucho como el enfoque que le dan, ¿no? Eh, y yo me preguntaba también a la hora de leer, pero cuando leímos Macbeth y cuando leímos Hamlet, y yo pensaba, bueno, ¿por qué Shakespeare es tan grande? ¿No? Porque pues Shakespeare, conocido universalmente, ¿sí? Apreciado universalmente. Yo decía, bueno, tuvo muy buenos promotores,
¿no? Que lo lanzaron al estrellato, o por qué fue esto, ¿no? Entonces, pues el admirador más grande de Shakespeare, pues es un profesor de inglés, ¿no? Se llama Harold Bloom, vive actualmente, y entonces es de verdad que un adorador de Shakespeare, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Comenta mucho que Shakespeare es tan grande porque somos como Shakespeare nos hizo, en el sentido de que Shakespeare en 1600, pongámoslo así, ¿no? Por eso les decía yo que esta obra era importante ver que era de 1599. Entonces, las obras de Shakespeare hechas allá, en aquellos años, ¿sí? Describieron personalidades desde la subjetividad. Antes de Shakespeare no había tal subjetividad, según Harold Bloom, ¿no? Entonces, esta manera como él describió, Shakespeare describió un Iago, un Falstaff, ay, se me fue el nombre. Eh, la manera como él describe más de 100 personalidades a lo largo de su obra, ¿no? Es lo que construye la psicología del ser humano a partir de Shakespeare. Lo, 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 lo inventa Shakespeare, ¿no? Porque él nos describe el dolor de Falstaff al sentirse abandonado por el príncipe Hal, ¿no? No, la Lady Macbeth también nos la describe con esa hasta ambiente de terror, ¿no? Donde va la daga ahí eh, por delante, ¿no? O sea, como el mundo subjetivo del ser humano lo inventa Shakespeare. ¿Sí? Entonces es esta una de las importancias de Shakespeare, las que ustedes ya mencionaron, obviamente también, ¿no? Y en esta obra en particular es lo femenino, ¿no? Como la parte femenina está ahí. No olvidemos, porque yo creo que es importante a la hora que veamos el epílogo, no olvidemos que en 1600, en los 1600, no se permitía a las mujeres actuar en el escenario. Entonces los papeles femeninos los hacían jóvenes varones, ¿no? Hombres jóvenes, por la voz más fina, más delicada y las facciones también más refinadas, ¿no? No había barba, no había bigote, entonces podían representar a las mujeres. Entonces, en el epílogo es muy interesante y a lo largo de toda la obra, ¿no? Como Rosalinda, que es un actor masculino, representa a Rosalinda, que es una mujer encantadora, que se disfraza de hombre para ser Gamínides y que en el epílogo se deshace del disfraz para volver a ser Rosalinda, ¿no? Y dice ahí, por ahí, si yo fuera mujer, besaría a todos los caballeros, ¿no? Entonces, no olvidemos estas transformaciones, porque cuando Jax hace este monólogo archifamoso de tintes filosóficos sobre las 7 edades del hombre, que hay que leerlo porque solo así se percibe la riqueza del lenguaje y del contenido de las ideas, ¿no? Shakespeare habla de esto en Rosalinda, según yo, ¿verdad? De la transformación del hombre, de la maleabilidad del ser humano, del por qué no se debe quedar el ser humano en un solo patrón de conducta, sino que
puede ocupar muchos roles, muchos sitios. Y Rosalinda tiene esta facilidad de esta maleabilidad, ¿no? Que es verdaderamente fascinante, según yo, ¿no? Entonces, la maleabilidad de la experiencia humana. Yo no estoy tan de acuerdo en que, o sea, sí y no, porque no quiero ser así absoluta y tajante de ninguna manera, ¿no? En que la relación de Rosalinda con Celia, que son primas, y que es una relación muy amorosa, ¿sí? Tenga tintes homosexuales, digo sí y no, ¿sí? Pero la orientación de Rosalinda es hacia Orlando, la orientación sexual de Rosalinda es hacia Orlando, ¿no? Queda esto clarísimo desde el momento en que le pone la cadenita, ¿no? Que lo encadena, digamos. Pero viene este juego de las relaciones humanas donde eh, pues tendrían que ser más amplias, ¿no? Que es lo que yo creo, ya aquí desde un punto de vista feminista, ¿no? Donde yo creo que es también la riqueza de Rosalinda, porque Rosalinda no se ciñe a un género femenino, ¿sí? Sino que amplía toda esta dimensión a muchísimos aspectos. Por ejemplo, ella no espera ser conquistada por Orlando. Ella se lanza a conquistarlo. Le enseña, es una maestra del amor hacia Orlando, que es muy silvestre el joven, ¿no? Fortachón, luchador y todo eso, pero que no fue educado. Ella lo educa. Y dice Harold Bloom, quisiéramos todos ir a la escuela de Rosalinda para que nos enseñe a amar de la manera como ella sabe, ¿no? Entonces es como toda esta amplitud que justo como ella tiene satisfechas muchas necesidades afectivas por la amplia gama que maneja de su emocionalidad femenina, ¿sí? Ella puede no tomar la forma dependiente hacia el varón, esperando a que él la conquiste a ella. Sí, por eso yo decía, es una mujer rica, independiente, se llevó sus joyas, o sea, tiene esa independencia, pero también de criterio. Sí, entonces yo creo que esto ahonda esa riqueza de la personalidad, donde ella puede y tiene la paciencia y los medios de educar a Orlando y de enfrentarse con Piedra de Toque y de enfrentarse con Jax y ganarles en las discusiones. Sí, entonces ella es una mujer que ama, pero no depende, que ama, pero no se somete al poder masculino. Ella tiene su propio poder, su propia luz, su propio brillo, y todo esto es lo que le permite hacer este despliegue fabuloso de su enorme personalidad y la enorme gama de posibilidades que tiene hacia el amor. Yo señalaría que la gracia del personaje, el encanto, es gratamente femenino, pero es muy intensa, creativa y nos señala una mujer distinta en esa época. Es ya el Renacimiento. Y tal vez no estoy de acuerdo con el vendedor Harold Bloom al decir que es el más grande talento literario, Shakespeare, y que aporta la subjetividad y señala la subjetividad del ser humano. Tal vez la subjetividad del Renacimiento sí, pero ¿dónde deja a los creadores de la antigüedad? ¿A poco Homero no nos describe muy bien cómo era Helena, cómo es París, cómo es Aquiles, cómo es Héctor?
¿A poco el creador de la tragedia de Edipo, Sófocles, no nos señala cuál era la interioridad, los sufrimientos de Edipo cuando era rey y después en el destierro? La subjetividad está allí floreciendo intensamente en el drama y la tragedia. Entonces no me parece que sea una creación de Shakespeare. Los señalamientos de la subjetividad los trabaja muy bien, los explota y tiene su gran talento, que es el manejo del lenguaje, el lenguaje poético. Él es básicamente un poeta. Y la poesía, como lo dice el maestro Ezra Pound, la poesía es ritmo, musicalidad, imagen y significado. Y esto que dice Pound, Shakespeare lo maneja con pocas palabras, muy intensas, con ese ritmo admirable y con esas imágenes tan gratas como en esta comedia nos hace ver ese bosque de las Ardenas, que es un ambiente de paz, de amor, de fraternidad, un paraíso, algo que tampoco es una creación exclusiva del mundo judío o del mundo occidental, porque también en el antiguo México se manejaba una idea, una creación fantástica semejante, un lugar delicioso, un lugar para disfrutar, que sería el Tamuanchen, origen y destino de los seres humanos. Tamuanchen. Uno se imagina dónde es Tamuanchen. Los informantes de Sahagún decían que Tamuanchen sería o se ubicaría en la Huasteca. Y uno ve imágenes de la Huasteca con aquellas aguas azul turquesa, la abundancia de vegetación y de floración y de animales, de pájaros cantando, etcétera. Uno piensa, ese es un paraíso. Los antiguos, pues, mexicanos situaron su paraíso en ese Tamuanche de origen de los dioses y de los seres humanos. Las huastecas, pero también la zona de montañas en nuestro país, en donde la paz, la tranquilidad, el viento suave, el pastoreo de ovejas se da. Montañas de Hidalgo, del oriente del Estado de México, de Puebla, uno puede encontrar esos ambientes bucólicos de paz, de tranquilidad, por lo menos que se pueden idealizar. Las condiciones actuales socioeconómicas han hecho de esos ambientes pues espacios de terror. Sin embargo, en la representación imaginaria aún pueden ser rescatados, como Shakespeare usó ese valle o ese bosque de las Ardenas, o la selva, según la traducción que yo leí. Él menciona la selva de las Ardenas, lugar delicioso para la convivencia humana. Solo insistir en el concepto de poesía del maestro Pound, la musicalidad, el ritmo, la imagen y el sentido. Cuando todo esto se da, eso es poesía. Y en Shakespeare lo tenemos en todas sus obras. Y en esta muy gratamente. No es piedra de tropiezo como en las tragedias, sino es un lugar de placidez y divertimento lo que nos otorga. Fíjate que siguiendo el conversatorio con ustedes dos, la hila que traen, el hilo conductor que traen, yo también estoy de acuerdo con Alfredo, ¿no? Aquí libro de Harold Bloom, que dice que Shakespeare, la invención del humano,
en esta idolatría que hace a Shakespeare, yo también estaría de acuerdo con Alfredo, ¿no? Que finalmente es un comentario pues muy anglocéntrico. Y claro, bueno, últimamente, pues sí, desde hace 5 siglos para acá, los ingleses se apoderaron del mundo, se puede decir, ¿verdad? Digo, finalmente todo el mundo tiene como segunda lengua ahora el inglés y el inglés se habla en todos lados y en efecto, pues la cultura inglesa se ha impuesto y entonces de alguna manera siendo muy anglófilo y anglocéntrico, pues sí, pensaríamos que es la invención del humano, pero ahí lo contrastaríamos con otro de los autores que nosotros leemos en otro seminario, que es Jung, que en lugar de quedarse en este ego europeo, pues más bien se fue a buscar, como muchos intelectuales, las riquezas de otras culturas no europeas, ¿no? En todo lo que es lo humano, pues. Inclusive me acordaba de David Bowie, que finalmente como un gran cantante inglés, él habla claramente sobre la importancia de los ingleses en la producción de música. No hay duda que Inglaterra es el lugar que ha impuesto, ¿no?, la musicalidad en el mundo ahora y que, bueno, finalmente hay una gran influencia, pero finalmente sí estoy de acuerdo con esta postura que sí es muy anglocéntrica. Pero además me gustaría poner esto precisamente de la invención del humano ya en la obra que estamos leyendo, porque creo que en esta obra tenemos la oportunidad nosotros también de poder hacer una serie de reflexiones acerca de lo que es el poder propiamente isabelino, en donde vemos cómo toda esta organización, en ducados, que hubo precisamente en aquella época, pondría casi en el eje central de la atención la vida propiamente de estos ducados, como si fuera el núcleo central. Y el mismo Shakespeare en esta obra nos ofrece ahí la posibilidad de hacer contrastes sobre qué tantas ventajas tenía el pertenecer a estas cortes con el estilo de vida que tenían versus esa otra vida pastoril, esa otra vida no urbana que precisamente daba otras posibilidades, ¿no? Entonces es una invitación a que miremos un poco esa diferencia de tipo de vida, que no era poniendo más atención al tipo de vida educado, porque también se puede dar otro tipo de vida fuera. Y ahí nos presentan esa otra esfera que también ofrece lo suyo, pero también hay que decirlo, a final de cuentas, el final feliz de la obra tiene que ver con que recuperan ese poderío, ¿no? Entonces también es un juego que invita, pero al final de cuentas dicen, no, bueno, pero ya la felicidad completa está porque ya van a recuperar sus poderes. Y no renunciaron a ese poder a final de cuentas, ¿no? Es como también hablar de esa tendencia jerárquica de poder que finalmente tiene estos efectos colaterales, ¿no? En el momento en que uno acepta esta vida de poder de educado, tiene efectos colaterales y hay jerarquías donde se establecen mecanismos ahí de poder hacia el otro y ahí vemos esas tesituras. Ya después de haber hecho admiraciones a Rosalinda por lo fuerte que es, el gran personaje que es, Rosalinda antes de que se fuera a Arden, cuando es expulsado su papá, él no se va con su papá, él no se va expulsada con su papá. Ella se queda ahí precisamente en la corte, cómodamente instalada con Celia, ¿no? Entonces su papá ya está exiliado y ella está cómodamente con su prima. Y está ahí hasta que llega el duque a decir, ¿sabes qué? Vamos para afuera, porque también si se trata de manejo del poder, como tiene su sangre, igual luego me mete ruido, voy y la expulsa. Ya que la expulsa y que decide acompañarla a Celia, y que yo también estoy de acuerdo con Carmen, ¿no? Que ahora hay lecturas que dicen que es un amor homosexual, pues no, por supuesto que no, digamos. Y ahí me parece que es buscarle chichis a las hormigas, como se dice el dicho aquí en México, ¿no? Que es como, digamos, si nosotros vemos ahora la complejidad del vínculo humano a nivel amoroso, pues claro que tienen ahí una cercanía muy clara
pero que no es de esta índole de la homosexualidad, del lesbianismo, ¿no? Pero se queda en la comodidad de su prima y hasta que las dos se van, de hecho, la que es más desprendida es su prima. Cuando corren a Rosalinda, Celia le dice, no te preocupes, yo soy aquí la heredera, yo te doy el poder cuando mi papá se muera, ¿no? En realidad Celia es la más desprendida. Y al final de cuentas, cuando la expulsa, pues Celia se va a Arden con Rosalinda, pues. Y entonces, esa Rosalinda tan heroica, pues va generándose como gran personaje ya fuera de la corte, pero no renunció a él. Y luego no tiene ningún empacho tampoco en retomarlo después. Y claro, todo este personaje que cuestiona a los enamorados, a Orlando lo frena un poco, a ver cómo está eso que te vas a morir de amor, nadie se muere de amor, que a esta mujer, ahorita se me va el nombre de Phoebe, esta Phoebe, ¿no? Que va y le dice que también está súper enamorada y que le gusta él y que le da ahí varios reveses y la regresa que finalmente se da cuenta de Silvio que es el enamorado, le dice, pues ¿para qué te enamoras de ella también? O sea, es decir, sí tiene ahí muchas cosas muy interesantes Rosalinda. A final de cuentas, dentro de este juego, ¿no? De donde sí fueron haciendo una relación, porque sí fue teniendo varios contactos con Orlando, son pues, contactos ficcionales, y a la hora termina en que aparece como Rosalinda y se va a casar. Entonces, digo, todas estas contradicciones internas es bueno verlas, porque entonces, a final de cuentas, esas pequeñas contradicciones nos permite ver que ese gran personaje, pues a la mera también está lleno ahí de puntos que cuestionar, ¿no? Yo quería comentar que Arden es el apellido de la mamá de Shakespeare y Arden aparece en varias obras, ¿no? de Shakespeare. Cuando el bosque de Arden se mueva, ¿no? Decían en Macbeth, ¿no? Es cuando se anunciará una catástrofe al final de la obra. Y en relación a Rosalinda, yo pienso que ella, en este personaje masculino, femenino, entabla un diálogo entre lo masculino y lo femenino, ¿no? En cuanto le dice cosas, ¿no? Oye, pero ¿cómo la enamorarías? Pues, ¿no? Esto y lo otro. Y entonces esto me lleva a pensar en lo que de repente muchas mujeres en consulta dicen, ¿no? El marido como que las oye, pero no las oye, ¿no? Entonces tienen que estar como diciendo a cada rato acuses de recibo. Entonces cuando le dice, a ver, haz de cuenta que yo soy Rosalinda, ¿qué me dirías? ¿No? ¿Y cómo lo dirías? ¿Y cómo es? Esa parte es el que pudiéramos imaginar que es un diálogo masculino con un diálogo femenino en una interlocución de solicitudes, ¿no? Esa parte me parece que también es un punto importante. Hasta ahí. Sí, yo me quedé pensando en la otra dimensión, o sea, totalmente de acuerdo con lo que han dicho, en esta otra dimensión sobre el personaje Gamínides, ¿no? Eh, Nosotros he sabido que William Shakespeare era homosexual o bisexual, ¿no? Entonces, al elegir este personaje, al ponerle el nombre de Gamínides fue un niño, jovencito, ¿verdad? Que atrajo a Zeus, digo, no hacía mucho para que Zeus se sintiera atraído por nadie, ¿no? Y le atraía a todo mundo, ¿no? Pero entonces Zeus se convierte en águila y de esta manera rapta a Gamínides y lo lleva al Olimpo y lo pone como pues para estar ahí con él, adornando, porque era bellísimo Gamínides, ¿no? Adornando
su reino, ¿no? De ese. Entonces, yo sí creo que esto sí nos da otra, en esto que yo decía, ¿no? La amplitud de las posibilidades del amor que nos muestra Shakespeare en esta obra, ¿no? Este, y que esa gama de posibilidades es amplísima. Y aquí como él, el autor y Rosalinda, vamos, como que hace uso y gala de estas posibilidades, ¿no? Que va mucho con esta maleabilidad que tendría el ser humano. Entonces, en la película es tan bello el epílogo porque con un truco de cámaras, el personaje del epílogo se transforma en hombre y mujer con este juego de cámaras, ¿no? Entonces nos hace, bueno, es una parte como muy gozosa de esto que estoy diciendo, ¿no? De la enorme maleabilidad del hombre en temas del amor. Hasta ahí. Sí, y de acuerdo, ¿no? Y también me parece esto que estás diciendo de lo masculino femenino, tiene esta riqueza, ¿no? De decir, bueno, lo masculino es femenino, lo femenino es masculino, qué partes masculinas tenemos, qué partes femeninas tenemos, misma Rosalinda, ¿no? Que finalmente es una mujer, al momento de decidir estar como hombre para que no la roben, finalmente se comporta como hombre, en una época en que los hombres hacían el papel de las mujeres y que entonces esta posibilidad de estarla viendo en los dos géneros nos da esa riqueza maleable, pero al mismo tiempo también hay que destacar que cuando escoge Ganímedes como nombre, en general ese nombre apenas si nos acordamos de él porque todo el tiempo acaba siendo Rosalinda. A final de cuentas, se presenta como Rosalinda, sigue fungiendo como Rosalinda la mayor parte del tiempo, y entonces hay maleabilidad, pero al mismo tiempo también este aparente personaje masculino, pues también ni aparece tampoco en realidad, ¿no? Porque siempre es como finalmente Rosalinda, ahora en el otro sentido de la protagónica, que inclusive Celia tiene que estar ahí como atrás de Rosalinda con sus amores. Entonces Celia, la que es noble con ella, porque la que le da, la que le dice que yo te puedo dejar el poder cuando tú quieras, no te preocupes, a final de cuentas queda en segundo plano porque la historia es de Rosalinda, ¿no? Y ella se convierte en la protagónica un poco robando cámara, pues. Y ahí volveríamos también otra vez en lo fino, ¿no? Cuando vemos este personaje Adán, que es el siervo viejo que ha estado toda la vida sirviendo al papá de Orlando y de Olivier, que es Rolando, que lo ha servido con toda nobleza. A final de cuentas, cuando muere el papá y Olivier se queda con el poder, le dice perro viejo. Y él le dice así como con un dolor, yo toda la vida te serví, ¿no? Me quedé sin dientes por servirte. Y parece algo también muy lindo, ¿no? De mucha lealtad, de que estuvo siempre con ellos, pero otra vez volvemos, ¿no? Atrás de esa muestra muy linda, en donde hay un acercamiento con Orlando, donde inclusive le ofrece su dinero para que Orlando pueda seguir adelante y Orlando se lo lleva y hay una cuestión ahí de alianza, es este juego, porque hay una relación linda entre ellos dos, Orlando como poderoso y Adán como siervo, pero esa lindura también está entre comillas, ¿no? Porque otra vez volvemos a este poder jerárquico inglés, dinástico, donde hay vidas que valen más la pena que otras, ¿no? Es decir, no está de acuerdo a esta visión ya más democrática, revolucionaria, ¿no? Que nos trajo como herencia en la ideología internacional, la vida democrática de la igualdad, pues siguen veremos, ¿no? Y entonces también nos introduce nuevamente a la condición humana, ¿no? La reflexión de la condición humana, y claro, no quiero ser anacrónico, porque estamos en el siglo XXI, y esto lo escribió, como dice muy bien Carmen, en 1599, es decir, no quiero resultar anacrónico, pero aún así, es como señalar esas partes
porque estamos hablando de Arden, estamos hablando de un espacio donde aparentemente hay otra revaloración, y es otra revaloración, pero entre comillas, ¿no? Y volveríamos a esta famosa frase de Aute, que cuando dice que, hablando del muro de Berlín, ahora que ya no hay muros, resulta que ya no somos tan iguales. Es decir, que nos remita a esta reflexión de la condición amo-esclavo de Hegel, ¿no? De que todo el tiempo hay siempre una cuestión jerárquica sin hacer ningún juicio de valor negativo, sino simplemente acercándonos a una condición humana donde también siempre hay un proceso jerárquico, ¿no? Y como esta condición humana, otra vez la sabiduría de Jacques, cuando habla de las 7 edades, bueno, pues un precursor, ¿no? De lo que todos sabemos ahora que es la teoría de Erikson, acerca de cómo es que es el ciclo vital, ¿no? Donde finalmente hay un proceso a lo largo de la vida que va, el mejor de los casos, en un continuo creciendo, si es que la persona mantiene esta flexibilidad para reinventarse, y luego que Piaget también con su con su perspectiva, ¿no? De una epistemología genética, pues sí, en efecto, el proceso de crecimiento se va haciendo conforme el hombre se va autoorganizando y se va inventando, ¿no? Pero bueno, ahí está también otra vez la riqueza, porque nos permite como hacer reflexiones al respecto. Este momento del pensamiento y la creatividad en el Imperio Británico, pues hace pensar en el rescate de la antigüedad clásica, con su propio campo creativo, con su propia energía de postulación de caracteres, de personajes, y no deja, como en la antigüedad, pues de describir y de explorar la subjetividad, la intimidad de los seres humanos. Y ahora que mencionaban la sexualidad o la bisexualidad, pues recordemos que la exploró también Jung cuando nos dice que el arquetipo del animus está instalado en el más profundo yo y self masculinos, el ánima, perdón. Y el animus se instala en la mentalidad femenina y se desarrolla. No me extraña entonces que ese juego tan atractivo de disfrazarse de hombre florezca y atraiga con esa intensidad y ese humor, porque Rosalinda está actuando según su ánimos y se convierte en el personaje Ganimedes, que no brilla como tal, porque como dice Javier, en realidad sabemos todo el tiempo que es Rosalinda disfrazada, pero durante la obra habla como Ganimedes, como varón, como varoncito, atractivo, curiosito. Y esa imagen es tratada también, pues hasta en películas, en novelas muy distintas, en comedias muy simples, como las tratadas en el cine mexicano, solo para divertir. Mujeres disfrazadas de varón que atraen al galán. Y el galán se enamora del varoncito y se preocupa. Pero ¿cómo es que me trae este muchacho? ¿Por qué me gusta tanto este chico? Porque en realidad es una chica. Y ahí, Pablo y Carolina, esa vieja película de Pedro Infante. En fin, el ánima y el ánimos están pues activos en juego en la literatura, en el drama, en la comedia. Y ahora que nos acercamos a revisar la obra de Jung, pues me parece que no perdamos de vista esto. En el alma, en el alma de Rosalinda opera el ánimos masculino y lo ejecuta muy bien, con su encanto. de hecho llama la atención, Alfredo, ahí cuando Orlando encuentra a Ganímedes,
que se hizo llamar Rosalinda, a Orlando le llama más la atención cómo es que no habla como si fuera del campo, que su parte femenina, ¿no? Y además, máxime que él está buscando a Rosalinda. Entonces ahí también llama la atención eso. Y de la otra parte ahí que estamos hablando de lo masculino femenino, ahí no sé qué piensan ustedes, ¿no? Y sobre todo ahorita que lo trajo a colación Carmen, no sé qué piensan ustedes porque me parece una forma mucho más suave, linda, de este proceso yin-yang, masculino-femenino, con cómo nos entrecruzamos hombres y mujeres en nuestras características. Me parece que es más lindo que luego lo que yo escucho de repente en el discurso actual feminista, donde, bueno, el feminismo yo creo que son de los movimientos que hay que celebrar, porque en el siglo XX han ido cambiando, ¿no? La forma de ver estas polarizaciones, nos han ido acercando a esta comprensión mutua, ¿no? De ambas partes y nos han permitido ver los abusos del hombre, ¿no? Pero que luego de repente actualmente, de repente existe como una especie tal vez de discurso un poco más áspero feminista, que no hace estas aproximaciones hombre-mujer que nos encontramos, sino más bien como de confrontación, inclusive hasta veces hasta de confusión, como si la mujer quisiera ser como hombre, con los derechos del hombre sin aceptar esa feminidad, y en vez de tener como estas atenuaciones. No sé qué pensarían ustedes de eso. Yo lo veo como una etapa de transición, en donde la mujer tiene, en un principio, en la época tribal, en el matriarcado, tiene un poder, el cual va perdiendo, como lo hace denotar en el libro de la familia, la sociedad privada, Engels, lo va perdiendo por una serie de fenómenos sociales ligados a la producción y a la economía. Entonces, en la actualidad, la mujer, que es la creadora de la agricultura y la domesticación de plantas y animales, se ve despojada de esta parte, ¿no? De lo que ella creó y generó, la tierra. Y también, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando la mano de obra masculina se va a la guerra, ¿no? En Estados Unidos, entonces resulta que véngase para acá y vamos a trabajar en la fábrica. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, ahí está su casa, y luego cuando viene la Segunda Guerra Mundial, pero la mujer en cada ida y venida va teniendo una transformación. Cuando llega la época posguerra, hasta los 50, se instala una ideología de consumo de la clase media donde se le asigna un modo de confort a la mujer, y entonces en esa parte se vuelve otra vez a llegar a una situación de confort por una situación socialmente modelada. Y entonces, en la actualidad, ¿no? Con el techo de cristal, con la lucha por la maternidad, los privilegios de maternidad, lactancia, etcétera, se enfrenta otra vez con esa situación socioeconómica que le genera una desventaja, ¿no? Su género, maternidad, lactancia, cuidados, casa. Y entonces se vale de esta situación de un gran empuje tirándole al anarquismo y la violencia, ¿no? Y una vez que pase este periodo transicional, probablemente pueda llegar en un ideal social, a un otra vez compaginarse masculino y femenino en armonía. No sé, eso me hace pensar. Sí, yo creo que ha sido un proceso muy largo, ¿no? Incluso hablan de no encuentro la palabra adecuada que se usa, es oleadas de feminismo, es la palabra, no, me corrigen, que creo que vamos en la cuarta y vamos entrando a la quinta, ¿no? Que son etapas por las que el feminismo ha ido transitando, con un grado de complejidad increíblemente grande, ¿no? Entonces yo
pensaba en esta, o sea, la relación hombre-mujer, que es de lo que estamos hablando, pues pasa por muchísimos ángulos y sentimientos y el poder y pasa por muchas cuestiones, pero siempre ha estado incluido dentro del patriarcado. Entonces, pues en esta cuestión patriarcal, a la mujer en el tema del amor, pues se le ha asignado el lugar de espérate tantito a que te conquisten, porque cuando un hombre se acerca a ti, es que te está haciendo el favor de fijarse en ti, o sea, qué gran honor, ¿no? Y y con respecto al hombre es al revés, o sea, un hombre que de pronto se queda soltero tiene fila de mujeres para ver a cuál elige, ¿no? Entonces, si ven aquí es como una postura totalmente diferente que Rosalinda la rompe, ¿no? Rosalinda va a la conquista del chavo. Ujú. Entonces, y aquí, bueno, pues se da toda esta cuestión de que la mujer tiene que hacer de su cuerpo un cuerpo atractivo para justo pasivamente atraer a que este hombre maravilloso, idealizado, al cual no le vemos los defectos, solo las cualidades, ¿verdad? Y que se presume como el más potente y el más, eh, como Orlando en primera, ¿no? Fortachón y heroico, ¿no? Entonces es como la forma como nos ha pulido el patriarcado diferente a hombres y mujeres. Y bueno, ahí sí vienen ya cuestiones individuales y de pequeños grupos de cómo las mujeres afrontamos estas eh, inconsistencias culturales, ¿no? Que se dan y bueno, de pronto sí hay esta violencia también de la mujer, sí la hay, ¿no? Eh, y no debería, pues, de una manera ideal, ¿no? Pero de verdad que es como en esta cuestión patriarcal y de poder, o sea, mujeres que no por ser mujeres se salen del patrón patriarcal y utilizan el poder patriarcal buscando tener los privilegios patriarcales hacia una posición, por ejemplo, de jefa o de gerente, ¿no? Y utiliza la violencia institucional y el poder institucional de una manera, pero eso no es feminismo, bueno, no, eso no es feminismo, eso es actuar desde el patriarcado para conseguir unas ventajas patriarcales siendo mujer, ¿no? Entonces el feminismo es esta eh, trabajo que se tiene que hacer diariamente en recobrar una posición ética de igualdad y de género, ¿no? Para equilibrar de una manera o de muchas y lograr la igualdad. Y es una tarea constante, muy cansada, muy agotadora, pero yo creo que en tanto somos conscientes de esto, la hacemos diariamente y de manera constante. Y bueno, de pronto nos gana el patriarcado y nos vamos para allá, pero luego ya nos recuperamos y lo pensamos, ¿no? Y nos preguntamos, pues, ¿qué de nuestra afectividad, hombres y mujeres, qué de nuestra afectividad, qué de nuestra ética, está aquí el juego, ¿no? Poner en el centro esta afectividad y bueno, volver a tratar de establecer este equilibrio. Entonces, pues es un trabajo difícil. Los procesos sociohistóricos y psíquicos se originan, se desarrollan en una dirección, pero también hay fuerzas opuestas que contrarrestan y hay una lucha constante de opuestos.
Eso es dialéctico, es un proceso dialéctico. Abraham mencionaba a Engels y me recordó que Engels se basó en el libro de Morgan, de la sociedad primitiva, para postular su estudio del desarrollo de la familia en el capitalismo. Morgan propuso que existió en la remota antigüedad la familia simbiásmica de gobierno matriarcal, una potente y estricta fuerza de la mujer. La mujer era la dueña de los rebaños, de la tierra y de la casa habitación, en la cual tenía varios maridos y, por supuesto, muchos hijos. Los hijos eran de ella, no importaba qué varón había aportado su material genético, no tenía la menor importancia, porque los hijos eran del vientre, eran de ella, de la madre, y vivían todos juntos, los maridos, los hijos y ella, que era la jefa, el matriarcado. Pero postula Engels, basado también en Morgan, que pues hubo una reacción de los hombres cuando surge la propiedad privada, dice Engels, que entonces el hombre inventa o impone el matrimonio exclusivo. Me caso con esta mujer y esta mujer es mía. Y todas las propiedades que ella tiene ahora son mías. Así se instala el patriarcado, el poder. Lo que vemos en el feminismo furioso de la actualidad es como esa posesión del espíritu del alma o del alma, del espíritu masculino en la mujer, que quiere, como dijo Carmen, asumir papeles de dominio masculino patriarcal y a veces se disfrazan de hombres y de hombres bravos. Usan botas pesadas, rudas, como de minero, matavíboras, se visten de negro, rompen objetos, rompen vidrieras, rompen cosas, gritan furiosas. Por eso dije feminismo furioso. Esas son manifestaciones de la invasión del arquetipo del ánimos en las mujeres. ¿Cómo lograr que se atenúe? Pues esa es una tarea que ya también lo señaló Carmen, que pues tendremos a largo plazo. ¿Quién sabe cómo se irá a lograr un reacomodo de la armonía entre las fuerzas femeninas y las masculinas? Siempre he pensado que la mujer es sumamente inteligente y tiene la capacidad de armonizar las relaciones sociales, de mantenerlas en paz, como cuando surgió la agricultura. Ella la inventó, la mujer inventó la agricultura y el sedentarismo. Ya no había que ir a cazar tanto porque había que comer en el huerto. No había que pelear para obtener recursos. Esa era la tarea de los guerreros, sino que la mujer proveía. Entonces el hombre vio esa abundancia y se apropió de la tierra y del papel femenino. Y ahora Sí, estamos viendo la lucha contra ese papel predominante masculino que han dado en llamar patriarcal. pues no, o sea, no se ha dado en llamar patriarcal, o sea, realmente se conceptualizó en todo esto y bueno, tiene tantos años el patriarcado, ¿no? Como institución, como ideología.
¿no? Entonces, y que justo, o sea, yo sí quisiera como dejar, siento que hay una confusión cuando se piensa, no nosotros, no, sino fuera de aquí. Cuando se piensa en matriarcado, se piensa en un patriarcado de la mujer. O sea, sí, un modo de llevar la mujer el poder con modelos masculinos patriarcales. Y no, o sea, el verdadero matriarcado es otra cosa. O sea, el poder femenino no es lo igual, no se parece al poder masculino. O sea, la mujer se vale de otros medios, de otros afectos, de otras circunstancias para tener unido al clan o para tener unida a la familia extensa o para... Nosotros vemos en la actualidad varios matriarcados, yo los he visto pues, varios matriarcados que no se parecen, o sea, la mujer no anda eh, vestida de pantalón, fumando puro. ¿Sí me explico? O sea, no, no es así. O sea, el matriarcado tiene sus propias leyes, tiene sus propios afectos, tiene sus propias formas suaves de ejercer la unión de los participantes, ¿sí? Nada más que también he visto que cuando una mujer quiere desarrollar este matriarcado, inmediatamente surgen fuerzas masculinas opositoras tratándole de quitar este poder. Y estoy hablando de cosas presentes, ¿no? Lo he visto en familias, ¿sí? Donde el hombre se siente amenazado por la forma suave de llevar un matriarcado y contraataca, pero contraataca con elementos patriarcales masculinos de fuerza, de violencia y de poder masculino. Entonces, que si se fijan en esta obra no sucede así. Jacques, que es un nihilista, yo lo califico como nihilista, dice, miren, ahí se ven, se quedan con su bodorrio, ¿verdad? Se quedan ahí con su fiesta, que es justo, ese es el punto al que quería yo llegar ya, creo que ya vamos a la recta final, la boda, ¿no? La boda une a, al pueblo con la nobleza, el ducado. Hay varios matrimonios que se realizan ahí y pues nosotros sabemos el simbolismo de la boda, ¿no? Que es unir el cielo y la tierra para las bodas siempre son vistas como una promesa de enorme producción agrícola, de abundancia para todos en el reino, ¿sí? Y Jacques dice, yo aquí no quepo, yo ya me voy, y se establece esta unión de los de arriba y de los de abajo en esa fiesta donde todos bailan, todos toman, todos comen, ¿sí? Y que por eso es un final muy gozoso y muy bonito, vamos, ¿no? Y luego ya viene el epílogo. Pero a mí sí me interesa mucho, como de veras, como no ver el matriarcado como una copia del patriarcado, pero en una mujer. Eso no es el matriarcado, es otra cosa. Bueno, hay que señalar que es un proceso sociohistórico. Originalmente la sociedad antigua era matriarcal por necesidad, ¿sí? Pero fue el reto, el desafío, según Engels, al surgir la propiedad privada, el varón se apropia de la mujer y de todo, de los rebaños, de la tierra, etc. Y así se establece la vida patriarcal de los antiguos caldeos, de los judíos, de los hebreos, el viejo patriarcado. El abuelo, el
patriarca era el dueño de los rebaños y de todas las mujeres. Y ya vemos en Freud cómo los jóvenes pues desafían el poder del patriarca y lo derrocan, lo matan en aquella escena totémica que nos relata Freud. Bien. Por eso está un proceso sociohistórico que suele repetirse en el proceso de la construcción de la mente humana, individual, subjetiva. Tenemos algo de esos elementos del matriarcado y del patriarcado en nuestra psique contemporánea. Porque creo que ya tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo. A lo mejor sería bueno que ya cada quien hiciera su intervención final para que pudiéramos darle cierre, ¿no? Porque ya estamos ahora sí ya muy cerca. Yo quería comentar que me llama la atención la ruta que llevamos nosotros cuatro acá en este proceso de pensamiento y acabamos en esta situación de un análisis, discusión de una situación de género, ¿no? Y en todo lo que implica. Y yo entendí, Carmen, esta situación de propuesta de la feminidad como una mujeridad total, ¿no? En donde está la mujer profesional, la mujer esposa, la mujer amante, la mujer madre, en esta parte muy global, muy todo, pero también en una circunstancia de estos subelementos en armonía, ¿no? Ese sería como una parte ideal de la mujeridad. Eso es lo que quería decir. Y que esto nos despertó la obra. Sí. Carmen, Alfredo, ¿quisieran algo para ya cerrar? Me recordó también la situación vivida en los últimos años en nuestro país. La mujer cobró gran relevancia cuando son invitadas a trabajar en las fábricas, sobre todo en el norte del país. Las mujeres estaban o fueron contratadas masivamente. Las fábricas contrataban mujeres y los hombres estaban desempleados. Se construyó así un poder en la zona norte, un poder femenino, económico y social, que llenó de resentimiento y de envidia a los varones. Y es uno de los elementos que pueden ser considerados para explicar por qué los feminicidios en esa zona del país son más acentuados. Eso quería señalar. Sí, gracias, Alfredo. Carmen, ¿quisieras para cerrar decir algo? Para cerrar, pues que es muy grato leer a Shakespeare en tragedias y en comedias. Por suerte tiene otras comedias, ¿no? No siempre es ese Shakespeare oscuro y temible, y, ¿no? Sino metido en la parte más oscura del ser humano con Titus Andronicus y todos estos personajes, ¿no? Carmen. Se congeló. ¿Cómo vemos ya? Sí, ¿Ya? sí se oye. Ok. ¿Cómo vemos en cada uno de estos personajes una parte de nosotros mismos? Ahorita que decía Abraham, vean hacia dónde nos llevó la discusión y el conversatorio, el conversar sobre esta obra. Es esto, ¿no? Que una buena obra nos toca en lo más profundo de nuestra esencia femenina, masculina y ambas en cada uno de nosotros. Y empezamos a preguntarnos cosas
y empezamos a ver nuestros temores, ¿no? Lo que tememos hacia pues lo que decía Jung, que nos recordó muy bien Alfredo, ¿no? Esto de por qué tengo estas sensaciones tan masculinas si yo soy mujer y entonces, ¿no? Como todo esto, pero que una gran obra nos trastoca, nos cambia, nos transforma a través, platicándolo con ustedes, es una verdadera delicia, es un verdadero placer y se aprende mucho del personaje, de la historia, de todo esto y se aprende mucho de sí mismo o de mí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles muchísimo esta discusión tan rica que ha enriquecido tanto. ¿Sale? Ok, bueno, pues yo también para cerrar, a lo mejor un poco retomando todo lo que hablamos el día de hoy, sí me encanta cómo Shakespeare con su obra nos invita a tener una percepción de esta mujer, hombre, hombre, mujer, que es Rosalinda, de una manera más sutil, suave, armónica, deslizante, estética, que precisamente esas polarizaciones, ¿no? Antimujer, antifeminismo, antihombrismo, antipatriarcal. Y creo que nos invita entonces también a que tengamos imaginación todos y que precisamente todo este proceso evolutivo, ¿no? De esta relación de estos polos que cuando se encuentran de una forma tan artística y sutil se complementan y que entonces acabamos viendo cuál es el componente de tanto los hombres que tienen de las mujeres de los hombres, con todo este constructo muy útil que ya nos dijo muy bien Alfredo del ánimos y del ánima, que precisamente tengamos imaginación para formular nuevos posicionamientos, ¿no? Y que en psicoanálisis empieza a darse, porque hay que señalarlo muy claro, ¿no? Esta hipótesis freudiana de hace un siglo, en la teoría de la sexualidad, de donde es la envidia del pene, si es una, como hipótesis, habla finalmente no solamente metafóricamente, ¿no? Lo habla también anatómicamente, pues ya también está muy, muy fuera de lo que tendría que ver con estas posiciones más inteligentes que hay ahora, y que tendríamos inclusive como psicoanalistas mismos acabar de evolucionar para dar posicionamientos que no fueran posicionamientos como cerrados, ¿no? Sino de mucha dinámica, que inclusive el gran problema es que luego cada término, hablar de patriarcado y matriarcado, cada quien luego tendría que decir exactamente qué está diciendo, porque si no se presta luego a una dificultad precisamente para lograr esta dilución tan hermosa que logra aquí Shakespeare, y que inclusive también yo hablé de estas partes del poder y hablábamos aquí de Engels, que también se ha hablado de ese marxismo vulgar, ¿no? Como si pensar que de veras el obrero es el bueno y tiene que quitar al malo que es el empresario. Pues yo creo que también esta obra nos ayuda a pensar ese proceso donde siempre hay quien tiene una jerarquía, ¿no? Y en esa jerarquía, ¿cómo es que todos pudiéramos tener ese manejo flexible del poder y de estar en ese lugar y que no abusemos del poder, sino que lo usemos desde esa perspectiva mucho más equilibrada? Entonces se requiere mucha invitación a la inteligencia y pues precisamente a la congregación de ideas bien expuestas para evitar nuevas polarizaciones, ¿no? Y creo que es muy interesante cómo lo hace él, tanto en la parte masculina femenina, como en la parte de Arden, que es paraíso, y que finalmente van a regresar al poder también. Entonces, bueno, creo que es una reflexión muy interesante, muy interesante. Pues bueno, muchas gracias, los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.